Terminamos la vía de activación alternativa y vamos a iniciar con la vía de activación clásica. Ya sabemos, para que complemento se active por esta vía, necesitamos la presencia de un complejo antígeno-anticuerpo. ¿Qué antígeno? El antígeno que sea. El antígeno puede ser variado, puede ser un virus, una bacteria, un parásito. Lo que sí es que el anticuerpo no puede ser de cualquier clase. Los anticuerpos que activan a complemento de mejor manera son IgM e IgG. IgA también puede activar complemento, pero pues los mejores para activar complemento, les insisto, son IgM e IgG. Aparte de que necesitamos para que la vía clásica se inicie un complejo antígeno-anticuerpo, también requerimos la participación de un componente de reconocimiento o de iniciación que es C1. Este que está aquí es C1, esta es la estructura de C1 y ya les había mencionado que C1 es un componente que está formado a su vez por tres subcomponentes que son C1Q, C1R y C1S. Todo lo que está en azul es C1Q, lo que está en naranja es C1R y lo que está en verde es C1S. Entonces podemos observar que C1Q está formado por 6 subunidades idénticas, son las que están en azul. Aquí observamos una subunidad, 2, 3, 4, 5, 6. Estas 6 subunidades están formadas por un tallo largo y una cabeza globular que se denomina H. Mientras que C1R y C1S forman un tetrámero, es decir, hay dos subcomponentes C1R y dos subcomponentes C1S unidos por iones calcio. Esta es la estructura de C1. Ahora bien, tenemos aquí un microorganismo, ¿sí? Esta es la superficie microbiana. Tenemos al anticuerpo unido a la superficie microbiana, que es lo que necesitamos, un complejo antígeno-anticuerpo. Y aquí tenemos al componente de iniciación o de reconocimiento C1 con sus tres subcomponentes, que son C1Q, conformado por 6 subunidades con un tallo largo y las cabezas globulares, y el tetrámero C1R, C1S. Bueno, cuando tenemos un complejo antígeno-anticuerpo, C1 a través de las cabezas globulares de C1Q se va a unir a las porciones FC de ese anticuerpo que se encuentra unido a la superficie microbiana. Y en ese momento C1Q se activa. Después de la unión de las cabezas globulares de C1Q a las porciones FC de los anticuerpos que a su vez se encuentran unidos al antígeno, C1Q se activa. Cuando C1Q se activa, activa C1Q a C1R. Y cuando C1R se activa, este va a activar a C1S. Y cuando C1S se activa, va a romper o activar a los componentes que siguen, que son C4 y C2. Les repito, tenemos un complejo antígeno-anticuerpo. Tenemos al componente de reconocimiento C1. Bueno, C1 a través de las cabezas globulares de C1Q se va a unir a la porción FC de los anticuerpos que se encuentran unidos al antígeno. Eso va a activar a C1Q. C1Q cuando se activa, rompe y activa a su vez a C1R. Y cuando C1R está activo, rompe y activa a C1S. Cuando C1S ya está roto y activo, va a romper a los componentes que siguen, que son C4 y C2, para que se activen. Se requiere que al menos dos cabezas globulares H de C1Q se unan a dos porciones FC al mismo tiempo, a dos porciones FC adyacentes, para que C1Q pueda activarse y que este pueda activar a C1R y este a C1S para poder activar a C4 y a C2, en ese orden. Necesito
que al menos dos cabezas globulares del C1Q se unan a dos porciones FC adyacentes para que C1Q se active y C1Q pueda activar a C1R, este a C1S y luego esto a C4 y a C2. Entonces quedamos que los anticuerpos capaces de activar a complemento por la vía clásica son IgM e IgG. Bueno, pues la IgM es una inmunoglobulina o un anticuerpo que es pentamérico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la IgM siempre andan 5 moléculas de IgM juntas para todos lados. Es un pentámero. Son 5. 1, 2, 3, 4. 5 moléculas de IgM juntas. Esto quiere decir o se traduce en que hay 5 porciones FC de IgM. Cuando la IgM está soluble, es decir, que no está unida a una superficie microbiana, las porciones FC, que son 5, se encuentran completamente inaccesibles o escondidas, de tal manera que el C1, o sea, las cabezas globulares del C1Q, no pueden llegar y unirse a esos fragmentos FC. En otras palabras, cuando la IgM es soluble, es decir, que no está unida a un antígeno, es incapaz de activar al complemento por la vía clásica. ¿Por qué? Porque las cabezas globulares no pueden unirse a estas regiones FC que están completamente inaccesibles. Anticuerpo soluble, no activa complemento. Cuando la IgM se une a la superficie microbiana, cambia su conformación y los fragmentos FC ya quedan expuestos, de tal manera que ya puede llegar el C1 y a través de las cabezas globulares del C1Q unirse a los 5 FC si quiere. De esta manera se puede iniciar la activación del complemento con anticuerpos IgM pentaméricos unidos al antígeno, porque los fragmentos FCs ahora sí ya se encuentran completamente expuestos o accesibles para que las cabezas globulares del C1Q llegan y puedan unirse al menos a dos porciones FC adyacentes. ¿Qué sucede en el caso de la IgG? Cuando la IgG es soluble, pues este es un anticuerpo monomérico a diferencia de la IgM. Esta no andan 5 moléculas de IgG juntas como sucede con la IgM. Estas son monómeros, es una sola molécula la que anda para allá y para acá. Entonces yo necesito al menos 2 porciones FC adyacentes para poder que el C1Q del C1 se active. Entonces cuando la IgG es soluble, yo no las puedo localizar a la distancia requerida o no están adyacentes para que el C1Q a través de sus cabezas globulares pueda unirse a las porciones FC adyacentes. Entonces IgG soluble no activa complemento. Cuando la IgG se une a la superficie microbiana, ya puedo tener 2 porciones FC adyacentes para que el C1 llegue y a través de las cabezas globulares del C1Q puedan unirse y de esta manera se active C1Q, eso active a C1R, eso a C1S y posteriormente C1S rompa y activa al C4 y al C2. Entonces concluimos, para que la cascada de activación por esta vía, es decir, por la vía clásica, inicie, necesitamos que el anticuerpo esté unido al antígeno. ¿Por qué? Porque los anticuerpos solubles no activan complemento. En el caso de la IgM soluble, no activa complemento porque los FCs, aunque son 5, se encuentran inaccesibles. Yo necesito que esa porción FC esté expuesta, esté accesible para que pueda llegar C1
y puedan unirse las cabezas globulares a sus dos fragmentos FC, que deben de estar a una distancia adecuada, deben de ser adyacentes. ¿Y cuántas moléculas ocupo para que se lleve a cabo la activación de C1Q? Pues en el caso de la IgG, como es un monómero, requiero al menos 2. Y como la IgM es pentamérica y ya se encuentra unida al antígeno, pues requeriría solamente una molécula IgM. Pentamérica, obviamente, ¿no? Entonces vamos con la cascada de activación completa. Bueno, los pasos iniciales. Tenemos un microorganismo patógeno y tenemos anticuerpos, en este caso de la clase IgG, unidos a la superficie microbiana. Es decir, tenemos un complejo antígeno-anticuerpo. Tenemos al componente de reconocimiento, que es C1, formado o conformado por sus tres subcomponentes, C1Q, C1R y C1S. Como tenemos dos moléculas de IgG unidas a la superficie microbiana y tenemos por lo mismo dos porciones FC adyacentes, C1 puede llegar y las cabezas globulares del C1Q pueden hacer contacto con esas dos porciones FC y esto lleva a la activación del C1Q, eso a la activación de C1R y posteriormente a la activación de C1S. Y ya sabemos que C1S va a romper a los componentes que siguen, que son C4. C1S va a romper a C4 en dos fragmentos, un fragmento pequeño que es C4A y un fragmento grande que es C4B. C4B, que es el fragmento grande, se va a unir directamente a la superficie microbiana, tal y como lo hace C3B. Posteriormente, el mismo C1S del C1 va a romper al componente que sigue, que es C2, y lo va a romper en dos fragmentos, un fragmento grande y un fragmento pequeño, pero aquí hay una excepción a la regla. El fragmento grande, por cuestiones históricas, pues fue el primero que se descubrió y se le puso la letra A. Entonces el fragmento grande aquí es C2A, el fragmento pequeño es C2B, que es el que queda soluble. La C3 convertasa en la vía clásica está conformada por los fragmentos C4B, C2A. ¿Qué función tiene la C3 convertasa en la vía clásica? La misma que en la vía alternativa, romper a gran escala moléculas de C3. Entonces tenemos aquí al C3, llega, se une a la C3 convertasa y la C3 convertasa rompe a C3 en dos fragmentos. Un fragmento grande que es C3B y un fragmento pequeño que es C3A. C3B sabemos que puede unirse directamente a la superficie microbiana y funcionar como una opsonina que facilita la fagocitosis. O bien puede unirse este C3B directamente a la C3 convertasa para formar la C5 convertasa. Entonces, si yo les pregunto en el examen cuál es la C3 convertasa en la vía clásica, ustedes deben responder que está conformada por C4B, C2A. Y la C5 convertasa de la vía clásica está conformada por C4B, C2A y C3B. La función de la C5 convertasa en la vía clásica es romper moléculas de C5 en dos fragmentos. Uno grande, que es C5B y que se va a quedar unido aquí, y C5A, que es el fragmento pequeño que va a permanecer soluble y que junto con el C3A son poderosos promotores de la inflamación. De ahí en adelante, todos los pasos son iguales a los que vimos en la vía alternativa. Los pasos finales son idénticos en las tres vías. Lo que varía son los pasos iniciales en cada una de estas vías mencionadas. Aquí tenemos la misma tablita que les mostré para las proteínas de la vía alterna. Tenemos, por ejemplo, al C1, que ya sabemos que está formado por tres subcomponentes, que son C1Q y un tetrámero de C1R, C1S. Este es el componente de iniciación.
es el componente de reconocimiento que inicia la vía clásica al unirse al complejo antígeno-anticuerpo. Específicamente, quien se une a ese complejo antígeno-anticuerpo y en especial a la porción Fc del anticuerpo, ya sabemos que es C1q. Cuando C1q se activa a C1R, y C1R es una serinproteasa que va a romper al componente o al subcomponente, perdón, C1S. ¿Para qué lo va a romper? Pues para convertirlo en una proteasa activa que va a romper a su vez a C4 y a C2. Ya sabemos que C4 lo va a romper C1S y lo va a romper en dos fragmentos. Lo va a romper en C4b, que es el fragmento grande, y en C4a, que es el fragmento pequeño que queda soluble y que también estimula la inflamación, no tan potentemente como C3A y C5A, pero también es un promotor de la inflamación. El C4b ya sabemos que se va a unir de la misma forma en la que se une el C3b a la superficie microbiana, se va a unir de manera covalente a esa superficie microbiana donde el anticuerpo está unido al antígeno. Y el C4b va a aceptar que C2 se una a él para que sea escindido C2 por también C1S. Sabemos que C1S va a romper a C2 en dos fragmentos. C2A, que en este caso es la excepción a la regla y es el fragmento de mayor tamaño, que se va a quedar unido el 2A a C3b y va a formar la C3 convertasa. Y ese 2A, el fragmento activo de la C3 y de la C5 convertasa en la vía clásica. ¿Se acuerdan que BB era el fragmento activo en la C3 y en la 5 convertasa de la vía alternativa? Es decir, que era quien rompía, era el fragmento que rompía a C3 y a C5. Bueno, pues aquí la enzima activa de la C3 y la C5 convertasa en la vía clásica es C2A. Esto que observamos aquí es C1, y ya sabemos que C1 es el componente de iniciación o de reconocimiento en la vía clásica. ¿Por qué se los muestro? Porque vamos a entrar a ver la vía de las lectinas, y la vía de las lectinas es prácticamente idéntica a la vía clásica, pero lo que varía son estos componentes de iniciación o de reconocimiento. En la vía de las lectinas, los componentes de iniciación o de reconocimiento son las lectinas, que recordemos que las lectinas son proteínas que se unen a azúcares. Ejemplos de lectinas, es decir, ejemplos de proteínas que se unen a azúcares, son la lectina de unión amanosa y las ficolinas, que se unen a N-acetilglucosamina, que se encuentra sobre la superficie microbiana. Si ustedes observan, la estructura del C1 y de las lectinas MBL y de las ficolinas es muy parecida, muy parecida. Están las 6 subunidades idénticas que tienen tallos largos y cabezas globulares, y tenemos al tetrámero, pero en este caso el tetrámero no está formado por C1R y C1S, sino que están conformados por serinproteasas asociadas a la 1 y la 2. Y aquí, en lugar de que la MBL o la ficolina se una a las porciones FC de los anticuerpos que se encuentran unidos al antígeno, pues se van a unir directamente las cabezas globulares a los residuos o polisacáridos que se encuentran sobre la superficie microbiana. Esa es la diferencia nada más. Entonces tenemos aquí a la lectina de unión amanosa. Como su nombre lo indica, esta es una lectina que se va a unir a polisacáridos de manosa, a mananas, que se encuentren sobre la superficie microbiana. Después de que MBL se une a las manosas, pues la MBL se va a activar. Y la MBL va a activar a la serinproteasa asociada 1 y luego a la 2. Y esta va a ser la que rompa los componentes que siguen, que son C4 y C2. O sea, es exactamente lo mismo que para la vía clásica.
Ujú. Se activa la MBL al unirse a las manosas, y luego de que se activa la MBL se activan las serimproteasas asociadas 1 y 2, y esta es la que rompe AC4 y AC2. En el caso de las ficolinas, que pueden ser ficolina H, L o M, en lugar de unirse a manosas que se encuentran sobre la superficie microbiana, pues se van a unir a un azúcar diferente, que son polisacáridos de N-acetilglucosamina. Estos se llaman glucanos, estos polisacáridos. Los glucanos son polisacáridos formados por N-acetilglucosamina. Entonces, de igual manera, la ficolina se une a esa N-acetilglucosamina, se activa, y luego se activan las serimproteasas asociadas 1 y 2, y la 2 es la que va a romper a C4 y a C2. Y los pasos finales, tanto en la vía clásica como en la vía de las lectinas, son exactamente los mismos que ya vimos para la vía alternativa. Se los repito, tenemos a la C5 convertasa ya formada. Ya sabemos que la C5 convertasa en la vía alternativa está conformada por los fragmentos C3b, BB, C3b, y en el caso de la C5 convertasa de la vía clásica es C4b, C2a, C3b. Bueno, pues estas convertasas van a romper a C5 en dos fragmentos, un fragmento pequeño que queda soluble y que promueve la inflamación, y un fragmento grande que va a quedar unido a la superficie microbiana, que es C5b. Luego secuencialmente se van a unir C6 y C7. C7 se va a insertar en la bicapa lipídica y se va a llevar consigo a C5b y a C6. Luego C7 va a aceptar a C8, que también se va a insertar en la bicapa lipídica, y C8 va a favorecer la unión de C9. C9 va a polimerizar y va a formar el complejo. Bueno, el complejo de ataque lo forman todos, ¿no? Va a formar los poros en la superficie microbiana que va a llevar a la destrucción microbiana. Aquí tenemos las tres vías de complemento. Tenemos la vía alternativa. ¿Qué necesitamos para que la vía alternativa de complemento se inicie? Pues una superficie microbiana cualquiera. Y el C3b, que está siendo producto de la escisión espontánea y normal que está sucediendo siempre en nuestro organismo en bajas proporciones, se va a unir a esa superficie microbiana de manera covalente, porque el C3b tiene un enlace tioéster altamente reactivo y expuesto. Entonces se une a la superficie microbiana. Luego el C3b acepta al factor B, que es otra glicoproteína de complemento. El factor D rompe al factor B en dos fragmentos, uno grande que es el BB y que se queda unido al C3b para formar la C3 convertasa. La C3 convertasa tiene como función romper grandes cantidades de glicoproteínas C3. Y ya saben que esta C3 convertasa rompe al C3 en dos fragmentos, uno grande, uno pequeño. El pequeño permanece soluble y promueve la inflamación, y el C3b puede unirse directamente a la superficie microbiana y funcionar como una opsonina para que ese microorganismo sea fagocitado de manera facilitada, o puede unirse a la C3 convertasa para formar la C5 convertasa, que romperá moléculas de C5 en C5b y en C5a. En el caso de la vía clásica, yo necesito un complejo antígeno-anticuerpo unido para que el C1 llegue y se una a dos fragmentos FC adyacentes y se active C1Q. Eso active a C1R y luego se active C1S, que va a romper a los componentes siguientes, que son C4 y C2. Son C4b, que es el fragmento grande, se va a unir de manera directa y covalente a la superficie microbiana. El C2A, que en este caso le excepcionan a la regla, que es el fragmento grande, se va a unir al C4b y va a formar la C3 convertasa, que ya sabemos cuál es su función. Y en este otro caso, en el caso de la vía de las lectinas, necesitamos una superficie microbiana que tenga manosas o que tenga N-acetilglucosamina para que las lectinas, ya sea una MBL o una ficolina, pueda unirse a esos azúcares. Aquí no hay necesidad de anticuerpo, solamente necesito a la MBL o a las ficolinas que se unan directamente a esos azúcares
que se activen las serin-proteasas asociadas y que la 2 rompa los componentes que siguen, que son C4 y C2, para formar la C3 convertasa y que la vía continúe. Una vez vistas las 3 vías de activación de complemento, podemos concluir que las 3 principales funciones del complemento por orden de importancia son promoción de la inflamación. Y esto es porque C3A y C5A son muy potentes promoviendo una respuesta o una reacción inflamatoria, que ustedes ya saben tiene como finalidad la eliminación antigénica. C4A, recuerden que también puede promover la inflamación, aunque en menor medida que el C3A y el C5A. Saben también que como consecuencia de la activación de complementos se genera el C3B, y el C3B es una excelente opsonina que favorece la fagocitosis de los patógenos. La última función en importancia de complemento es la lisis directa de los patógenos mediante el complejo de ataque a la membrana. Recordemos que esta es la función gracias a la cual el complemento fue descubierto por Bordet. Pero recordemos que los experimentos realizados por Bordet fueron hechos in vitro, entonces no podían descubrirse estas 2 funciones de complemento. Puede ser que la lisis in vivo ni siquiera llegue a suceder, porque previo a que se forme el complejo de ataque a la membrana, pues ya se generó una respuesta inflamatoria potente o ya se facilitó la fagocitosis de los microorganismos patógenos y sean eliminados por estas dos formas. Puede ser que ni siquiera lleguemos a esta tercera forma de eliminación, pero pues también está lista para actuar. Entonces, cada uno de los fragmentos activos que se generan durante la activación del complemento pues tiene una función. Ya sabemos cuáles son los que promueven de manera importante el proceso inflamatorio, que son C3A, C5A y en menor medida el C4A. Sabemos que el C3B opsoniza, y sabemos que el complejo de ataque a la membrana, formado por C5B, C6, C7, C8 y un polímero de C9 lleva a cabo la lisis o destrucción directa del microbio. ¿De qué manera el C5A y el C3A son capaces de generar una respuesta inflamatoria? Pues esa imagen ya se las había mostrado, ya les había dicho que las células cebadas o mastocitos son células que en su superficie tienen receptores que interaccionan con C3A, con C5A y también con C4A. Y cuando esa interacción se lleva a cabo, la célula cebada se activa y se degranula, dejando libres mediadores químicos preformados como la histamina, que tienen acción sobre los vasos sanguíneos cercanos a la zona de infección y favorecen que estos vasos sanguíneos se dilaten y aumenten su permeabilidad para que a través de ellos haya salida de abundante líquido y de células hacia el sitio de la infección que contribuyan con la eliminación antigénica. C3A, C5A y también en menor medida C4A tienen acción sobre las células fagocíticas, porque los fagocitos también tienen receptores sobre su superficie que interaccionan con estos fragmentos de complemento activos. Entonces, una vez que esta interacción se lleva a cabo, estas células se activan. Además, previo a esto, C3A y C5A atraen hacia el sitio donde están esos fragmentos en mayor concentración, es decir, en el sitio de la infección, atraen y reclutan a estas células fagocíticas. Entonces, las reclutan porque las atraen y además las activan después de la interacción de el receptor que hay sobre la superficie para esos fragmentos con esos fragmentos. Estos fragmentos C5A, C3A y C4A
también tienen efecto sobre, o sea, efecto directo sobre el endotelio de los vasos sanguíneos. Estas son las células endoteliales, y las células endoteliales también tienen receptores sobre su superficie para esos fragmentos de complemento. Entonces, cuando hay una interacción de esos receptores con estos fragmentos activos de complemento, pues este vaso sanguíneo se dilata y aumenta su permeabilidad para que haya salida de células y de líquido hacia el sitio de la infección. Entonces, podemos concluir con esta tablita que los fragmentos C5A y C3A, y en menor medida, insisto, el C4A, tienen acción sobre diferentes tipos celulares que tienen receptores para estos fragmentos. ¿Qué tipos celulares son? Pues son las células endoteliales, son las células cebadas o mastocitos y los fagocitos. Cuando estos receptores que se encuentran sobre la superficie de estas células interactúan con estos fragmentos, bueno, pues va a observarse un efecto biológico, y ese efecto biológico que se observa es en las células endoteliales, pues que el endotelio se activa, ¿no? Y aumenta su permeabilidad. Ya saben ustedes qué quiere decir que el endotelio se active. Eso quiere decir que va a expresar las moléculas de adhesión para que los leucocitos circulantes puedan adherirse o puedan marginarse sobre el endotelio, empiecen a rodar y facilitar de esa manera su salida hacia el sitio de la infección, la diapédesis o extravasación, si se acuerdan. Sobre los mastocitos, estos fragmentos tienen acción ya que los activan y hacen que estas células se degranulen y se amplifique la respuesta inflamatoria. Y a los fagocitos pues los atraen al sitio donde hay mayor concentración de esos fragmentos, y cuando ya llegan los fagocitos interactúan esos fragmentos con los receptores que estas células tienen y los activan. Aquello con relación a la inflamación, y esto es con relación al papel que tiene el complemento en la opsonización, que ya sabemos que el fragmento encargado de la opsonización de los microorganismos patógenos o de los antígenos es el C3b. Y sabemos que una opsonina pues es una molécula que recubre a un antígeno y favorece su fagocitosis. Los fagocitos tienen sobre su superficie receptores para el C3b, y es por eso que la fagocitosis se facilita, porque la interacción entre el C3b y el receptor que se encuentra sobre la superficie de los fagocitos, que se denomina CR1, es una interacción fuerte que hace que este fagocito ingiera a esta partícula microbiana, más a esa célula microbiana, perdón. Y pues el complejo de ataque a la membrana, que ya sabemos que está conformado por C5b, C6, C7, C8 y el polímero de C9, que es el que forma los poros, pues va a favorecer la destrucción por alteración del equilibrio osmótico de la célula microbiana. Por último, vamos a ver las proteínas de complemento que regulan o inhiben la activación de complemento una vez que el antígeno ha sido eliminado. Como les mencionaba al principio, estas proteínas son muy importantes porque una vez que el estímulo antigénico cesa, pues la activación del complemento también debe terminar, porque de lo contrario nos estaría causando un daño. Entonces vamos a ver ejemplos de algunas de estas proteínas reguladoras o inhibidoras y de qué manera pueden parar o frenar la activación del complemento. Una de esas proteínas inhibidoras o reguladoras pues es el C1 inhibidor. De manera normal, ustedes saben que tenemos una superficie microbiana, un anticuerpo unido a esa superficie microbiana, y sabemos que el componente de reconocimiento o de iniciación C1 llega y a través de las cabezas globulares del C1Q se une
a las porciones FC adyacentes se activa y eso activa C1R y luego se activa C1S que rompe a los componentes que siguen, que son C4 y C2. Lo que C1 inhibidor hace es que secuestra, este es el C1 inhibidor, secuestra o disocia de C1Q al tetrámero C1R y C1S y con esto impide que la cascada de activación por la vía clásica continúe, porque pues ya no va a haber C1S activo que rompa a C4 y a C2, ¿no? Y pues con esto se evita que la cascada de activación continúe. Entonces tenemos una proteína inhibidora que es C1 inhibidor. Otro ejemplo de inhibición es regular la formación de las C3 convertasas, tanto en la vía clásica como en la vía alternativa. Esto que nosotros tenemos aquí, si ustedes recuerdan, el C4B-C2A es la C3 convertasa de la vía clásica. Y sabemos que la función de la C3 convertasa es romper a gran escala moléculas de C3 para que la cascada de activación continúe, que se forme la C5 convertasa, etc. Bueno, existen proteínas inhibidoras o reguladoras como estas que están aquí, el factor acelerador del decaimiento, CR1, la proteína de unión AC4 y la proteína cofactor de membrana, que tienen mayor afinidad por C4B. Entonces desplazan o quitan, retiran al C2A, se unen a C4B y de esta manera es inhibida la formación de la C3 convertasa y la ruptura a gran escala de C3 ya no se lleva a cabo. Lo mismo sucede en el caso de la C3 convertasa de la vía alternativa. Ya sabemos que la C3 convertasa en la vía alternativa está formada por los fragmentos C3B, BB. Las proteínas reguladoras que están aquí no puede haber una proteína de unión a C4, porque recordemos que C4 no participa en la vía alternativa. Entonces aquí es el factor H, está el factor acelerador del decaimiento, tenemos a CR1, tenemos a la proteína cofactor de membrana y al factor H, que van a desplazar al bebé, lo van a retirar y en su lugar se van a unir estas proteínas al C3D y con eso se inhibe o se regula la formación de la C3 convertasa para que la vía de activación, en este caso por la vía alternativa, no prosiga. Ahí se interrumpe la vía de activación. Ahora bien, una vez que el C3B se une a la superficie microbiana, hay algunas proteínas que se unen al C3B, como estas que están aquí. Se unen al C3B y de esa manera llega otra proteína inhibidora, como este factor, el factor I, que lo que va a hacer es que va a romper al C3B, o sea, como cofactores a estas proteínas que se unen al C3B, la rompen y lo inactivan. Y pues con esto también interrumpen la cascada de activación. Ahora, también se puede inhibir o regular la formación del complejo de ataque a la membrana. Nosotros ya sabemos cómo está conformado el complejo de ataque a la membrana. Tenemos a C5B, a C6, a C7, a C8 y sabemos que luego llega a C9, polimeriza y forma los poros para que la célula sobre la cual se encuentra este complejo sea lisada o sea destruida. Hay algunas proteínas como por ejemplo CD59 que lo que va a hacer es que va a inhibir o no va a permitir que C9 llegue, polimerice y forme los poros sobre la superficie de esta célula. De esa manera se inhibe la formación del complejo de ataque a la membrana. O bien hay otra proteína reguladora que se llama proteína S. La proteína S lo que hace es que va a inhibir o se va a unir a C7. Recuerden que C7 es el que se ensambla en la bicapa lipídica y se lleva a C5B y a C6. Entonces la proteína S simplemente se une a C7 e impide la inserción de este complejo C5B, C6, C7 sobre la superficie, sobre la membrana de esta célula.